da su trago aquí. Vamos. Buenas noches, bienvenidos sean todos y todas a este subprograma Ni Más Ni Menos. Hoy miércoles, día en que correspondería a Benigno Rodríguez y a Papín Grullón con las riendas tensas, pero dadas las circunstancias, a ellos se les ha hecho prácticamente imposible, y queremos agradecer a Nino de Jesús y a Chesnel Calcaño, quienes han estado realizando este programa los miércoles prácticamente como una continuación de el programa Dentro de la Justicia, que se realiza cada sábado. Damos la bienvenida a nuestro colega, contertulio y gran servidor, Chesnel Calcaño. Buenas noches, Chesnel. Sí, muy buenas noches a Ramón Arturo Méndez Zarzuela y contigo. Buenas noches a todas las personas que de manera continua siguen esta producción que va de lunes a viernes, ni más ni menos, en sus distintas vertientes. Yo digo que esto es un programa variopinto en el cual confluyen un sinnúmero de seres humanos que cada quien hacen en cada día, pues dan una idea distinta. Pues algunos momentos, ni más ni menos, se convierte en una revista de actualidad. Otro día se convierte en una discusión jurídica, teórica, como es el caso donde estamos Saturnino y yo. Y otros días se vuelve pues de comentario de noticias de día a día. Por igual también tenemos el día que tenemos varios días que no lo hacemos. Espero que para este viernes sea posible, Ramón Arturo, que es sobre la discusión y debate político. Más en estos días que ha habido tantos temas que nosotros quizás nos hemos pues absuelto o nos hemos quedado de lado, más que nada pues tratando de dejar la gente o sacar de la mente de la gente la discusión de los elementos políticos, pero es imposible más en este año, que es un año electoral. Hoy, como muy bien tú decías, pues le corresponde a ni más ni menos con las riendas tensas. Y hay un sinnúmero de temas de actualidad que nosotros pudiéramos discutir, como siempre lo que es el tiempo en televisión apremia, pero nos gustaría pues tratar algunos de ellos, como es el caso de la discusión que se ha venido dando con respecto a los industriales, las personas de negocios diversos, aquellos negocios que no son ni farmacias ni comestibles, los cuales se vieron en esta semana pues un poco alentados por una información que se filtró, que fue una propuesta que hizo el ministro de Industria y Comercio solicitando, más que nada poniendo en la mesa que fuera abierto de manera pues particular, o yendo diría yo, de pequeño hacia grande en lo que tiene que ver con el comercio, siempre y cuando se tomaran las previsiones. Y él sugirió, porque se está dando una comisión de seguimiento de lo que es el COVID-19, sugirió que se abriera el día 11 de mayo. Esta fecha, este informe se filtró y se dio por hecho. Muchos comerciantes pues han estado escribiendo, mandándonos tweets, mandándonos mensajes, pues tratando de confirmar esa información. Vemos que en esta semana lo que fue el ministro Montalvo pues negó que eso fuera así. El ministro de Hacienda el día de ayer estuvo explicando la información que acabo de dar, que fue que se sugirió eso, pero que las autoridades de salud, que son de alguna manera quienes tienen el control en este momento del país en lo que tiene que ver con el tema sanitario y el tema de comercio y la aglomeración de personas, dijo que no era de momento. Pero algo sí dijo el ministro de Hacienda, y fue que él no descarta que en la segunda quincena de este mes de mayo podamos nosotros ir abriendo ya algunos negocios, tomando en cuenta pues el cuidado. Y yo te voy a decir algo, Ramón Arturo, yo entiendo que puede ser así, y tenemos nosotros que entender que vamos a tener que aprender a vivir con esta enfermedad. Entonces la economía, ya la situación le está haciendo daño a la economía. Tenemos el país, vamos ya para 3 meses, pues si culmina mayo completo, con todo lo que es la medida de toque de queda, el estado de emergencia, tendríamos 3 meses el estado detenido.
que pese a eso, según las estimaciones económicas, República Dominicana es uno de los pocos países en los cuales no va a haber decrecimiento económico. Es decir, pese a eso, quizás no haya el crecimiento que se tenía proyectado, pero no va a haber cifras negativas. Sí, mira, sin duda alguna, hay situaciones que hacen pensar que la apertura paulatinamente, de una forma quizás muy ralentizada, de la actividad comercial y económica debiera darse. Mira, la economía tiene dos ejes fundamentales, que son la producción y el consumo. Todas las demás variables macroeconómicas que se manejan dependen de cuánto usted produzca y cuánta capacidad usted tenga de demandar los bienes y servicios de consumo que se producen. Desde esa óptica debemos de entender la posición no solamente de los sectores económicamente activos de la sociedad dominicana, como son los empresarios y los industriales, más allá el comercio. Recordemos que solamente la parte de los comestibles está abierta al público en el país, entiéndase supermercados, colmados. Después toda actividad económica está prácticamente paralizada. Ello, naturalmente, tiene un impacto fulminante en la capacidad de adquirir bienes y servicios de los dominicanos. ¿Por qué? Porque independientemente de que se hayan dado y se hayan hecho movimientos tendentes a llevar algún paliativo a ciertos hogares, esto no es suficiente. Por ejemplo, el gobierno en el programa FASE ha incrementado en cantidad las personas que abarca, pero no así en el volumen económico. 8.500 pesos, que es el rango más alto que se da, no alcanza realmente para mantener, sobre todo, a una gente en una casa que usted dirá, bueno, se gasta menos porque no hay pago de transporte, no hay salón de belleza, no hay vida social, pero lo que usted come e inventa en la casa solo, lo sabemos prácticamente todos los habitantes del mundo, porque estamos y hemos tenido que convivir con eso. Hay otra cosa que es importante señalar. Partiendo de todo esto, usted puede decir, bueno, debemos abrir los negocios paulatinamente, escaladamente. Ahora, Chesner y amigos televidentes, ¿cuál es el bien jurídico más importante a proteger por un Estado? La vida, sin la vida. Podemos poner no en entredicho, sino en riesgo la vida de los dominicanos, porque definitivamente una actividad, esas son situaciones que tiene que sopesar un Estado, porque usted dice como comerciante, bueno, no, yo necesito, o como asociación de comerciantes, necesito que fluya, y la gente misma se desespera porque dice que no tengo que comer, tengo que salir a buscármela. Ahora, hay que poner en riesgo eso, y eso es importante sopesarlo, Chesner y amigos televidentes, de cara a cómo debe programarse o proyectarse la apertura de la economía, que estoy plenamente de acuerdo que tomando las medidas del lugar debe de hacerse. Por ejemplo, en Estados Unidos se han empezado a dar apertura, es el país prácticamente donde más duro ha impactado, incluyendo las sociedades desarrolladas europeas como Francia, Italia, España, Inglaterra y Alemania. Ha planificado que a partir de, creo que del día 11, del día 15, se abrirán las personas, los negocios o situaciones donde no se conglomeren más de 10 personas juntas. Posteriormente, a fin de mes, donde no se conglomeren más de 20 o 25, y así sucesivamente. Nosotros deberemos de tocar este tema, y esto nos va a traer, Chesner, a otro tema que yo quiero, me gustaría y sé que a ti te interesa que lo toquemos, que es el del avance del 30%
que tienen los ahorrantes en los fondos de pensiones como forma de lograr un pequeño paliativo. Pero este tema es muy amplio y yo te propongo que lo toquemos luego de esta pausa, si tú no tienes otro comentario respecto a la apertura que plantea el sector comercial y financiero. No es así. Después de la pausa tratamos ese tema sobre el 30% de la AFP. Con la anuencia de nuestro coordinador, Joan Arnaud el Rubio, y quiero felicitar a Mayelin Álvarez, la esposa de Sandy Jiménez, quien no puedo decir que es mi hijo, pero sí es mi sobrino, un sobrino putativo, porque realmente para mí es eso. Para Mayelin, para Sandy, para esa criatura que hoy vive con ellos y la que esperan, porque Mayelin tiene unas 15 y 16 semanas de embarazo. Nuestras felicitaciones en nombre de Chesner Calcaño, Arturo Méndez y todo el equipo de Ni Más Ni Menos. Volvemos y cuando regresemos tendremos muchísimo más del contenido de este programa de hoy. Muchos años feliz deseamos para ti, que la dicha te acompañe, que nos cumplas feliz. Gracias por mantener nuestra sintonía, ni más ni menos hoy con las riendas tensas, pero con Chesner Calcaño y Arturo Méndez, un servidor de ustedes. Chesner, cuando nos fuimos a la pausa, hablábamos de la demanda que hacen algunos sectores empleados, algunos, no me gusta llamarle payaso a la gente, algunos políticos, muchos de los cuales inclusive se van y no tienen oportunidad de regresar porque son diputados que ni siquiera son candidatos. Y sabiendo, conociendo todo esto, han metido a este país en una disyuntiva de si otorgarle el 30% que tienen ahorrados a través de los fondos de pensiones, y esto garantizado y avalado por la ley 8701 para los empleados. ¿Cuál sería tu opinión respecto a esta demanda? Sí, mira, me gustó mucho esa introducción que tú haces. Realmente hay muchas personas que han querido hacer política con lo que es el otorgar un 30% a los trabajadores de lo que es el fondo de pensiones. Primero debemos decir que hay muchos políticos que se quieren hacer los graciosos con eso, tanto en lo que es la oposición política como en el mismo oficialismo. ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido de que ellos mismos saben, y yo soy particularmente de esa postura, de que esa ley del fondo de pensiones fue una trampa para el trabajador. Y en el momento de la discusión, ningún partido político se preocupó por cuidar al trabajador de clase media, porque a quien protege o debiera proteger los fondos de pensiones, Ramón Arturo, no es al pobre infeliz, no es al que recibe la tarjeta Solidaridad, no es el que recibe el bonogar, es a la clase media trabajadora, el que paga el IPI, el que paga el impuesto sobre la renta. Y hay muchos políticos que saben que tienen una deuda enorme con la clase media, y con este tema se quieren hacerlo gracioso con la clase media. ¿Qué decir? Bueno, esto es un tema que nos pudiera llevar el programa completo de por qué yo tengo esta postura. Todos recordaremos, o lo que estudiamos un poco, ¿no?, lo que es la historia patria, lo que fue el gobierno de los azules. Ulises Serós, que bueno, fue ajusticiado aquí un 26 de julio, aquí mismo en Moca, en una calle que lleva por nombre a sí mismo, la 26 de julio, donde está cerca de la Plaza Senagró. Y él mismo puso a circular lo que le llamaron los 2 pesos, ¿no?
esa moneda de Lilis, que era un dinero inorgánico, porque antes el respaldo de la moneda, como muy bien nosotros discutíamos en breve término, era en base a oro. Pero hoy en día la moneda tiene respaldo en la confianza de las economías. Por eso ustedes ven que muchas veces cuando se ponen a circular tasas con respecto a la delincuencia y ese tipo de cosas, pues el Estado contrarresta de una vez esa publicidad dañina, porque eso entonces elimina las inversiones. Un Estado que tenga la confianza, estabilidad, que cree lo que es la confianza en su moneda, la estabilidad, y que quienes inviertan en ese Estado pueden tener seguridad jurídica, pueden tener seguridad pública y sus inversiones estén protegidas. Es un Estado entonces que crea la confianza de la inversión. Entonces, ¿qué sucede? Hoy en día muchos trabajadores tienen su dinero ahí ahorrado, que pese a las críticas que se hacen, es un dinero que está para cuando el trabajador deje de producir, no para ahora que el trabajador financie la crisis. Esa es una de las discusiones que se han dado. No es el trabajador con su dinero de su sudor que debe financiar la crisis, es el Estado dominicano a través del gobierno dominicano que debe proteger al trabajador, facilitar, como ha pasado en otros países. Se le han dado alicientes económicos, no entregarle dinero a la gente. Si tú, por ejemplo, le eliminas impuestos, le dices, mira, no vas a pagar estos impuestos, y crear un sinnúmero de medidas, pues puedes tú llevar a que el trabajador pues se sienta un poquito más aliviado. Entonces, yo tengo la postura de que llevar ese dinero de las AFP pudiera crear una crisis como la que tuvimos en el año 2003, que todos recordamos que todos teníamos dinero, pero no teníamos nada que comprar, porque hubo un desabastecimiento y era porque había mucha demanda y había poca oferta. Entonces, si llevamos ese 30%, le damos el dinero a la gente, muchas de las personas, ¿qué es lo que van a hacer? Van a empezar a comprar dólares, porque ustedes saben que el dinero se convierte en inorgánico inmediatamente, y la gente, para que su dinero no se devalúe, lo que hace es que empieza a comprar otro papel moneda más fuerte para poder tener su dinerito un poco asegurado. Entonces, eso puede crear que una inflación. Si se crea una inflación en ese sentido, quien sea que venga en el próximo gobierno después del 16 de agosto, se va a encontrar con un país devastado por la crisis, y se va a encontrar con un país con un problema de crisis económica. Y todo el que sabe de economía sabe que cuando tenemos un problema de ese tipo, que la tasa del dólar se dispara y se crean desequilibrios económicos, duran más de un año o 2 años sabiendo manejar la crisis para volver al restablecimiento de la economía. Y yo antes de la pausa decía que quizás en el país no crezcamos a nivel económico, pero si seguimos como vamos con el manejo de la crisis, no vamos a tener números negativos. Esa es la proyección que tenemos, porque ha habido un manejo de estabilidad económica hasta ahora, y yo sé que mucha gente que no ve nos dice, oye, pero esa estabilidad económica, macroeconómica, yo no la puedo percibir. Y eso es una crítica. Yo recuerdo una vez que nosotros hicimos una especie de simposio ahí en la UAS, el Recinto Santiago, con respecto a lo que es el crecimiento económico versus el desarrollo humano. ¿Y por qué le poníamos versus? Porque a veces el crecimiento de las economías no se verifica en el desarrollo humano, y eso tiene que ver con la manera como ese dinero es invertido en obras, en infraestructura, en dinamismo económico. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso. Nosotros, que somos la clase trabajadora, clase media, no podemos dejarnos llevar por la efervescencia. Y si ese dinerito que te alivia en el momento, mañana te lleva a acuerdo, no puedes adquirir ni siquiera un 15% que tú adquirías hace unos meses. Entonces, hay que tener mucho cuidado con ese tema, que no se puede tomar muy a la ligera. Mira, sin duda alguna, lo que pasa es que hay momentos en que de los cuales no tienen conciencia, verdadera conciencia política, y de cuál es su rol en determinados momentos o coyunturas, quieren hacerse los graciosos y sueltan
Eso empezó con un senador de la Romana, que dudo que repita, un reformista, y ha seguido. Y hay personas que le ha hecho el coro de una forma en que usted a veces se espanta. Ese dinero de los trabajadores hay que dárselo. Ese dinero es de los trabajadores, es verdad. Pero ese dinero tiene la función principal de servir de medio de sustento cuando a la hora del retiro el trabajador ya no pueda ofertar sus servicios, ya técnicos, ya de mano de obra calificada, o de la razón que fuere, independientemente de que, tal como tú señalabas, por esa razón que tú señalabas y por otras, eso ha sido un asalto. Lo que se ha cometido en nuestro país se cometió en Chile. En Chile ha habido grandes crisis a raíz de las demandas porque los chilenos ya llegó la hora, los chilenos no llevan mucho tiempo en eso, y ya llegó la hora de que empezaran a recibir los fondos de pensiones en Chile. A nosotros nos faltan unos 15 años todavía, más o menos. Y no ha satisfecho realmente las demandas de las necesidades de los chilenos. Esta ley de seguridad social en la República Dominicana se hizo para el sector financiero a través de las asociaciones aseguradores de riesgos de salud, las famosas ARS, de la AFP, de los riesgos laborales. Todo está hecho de forma y manera que los beneficios lleguen a los mismos, no importa el crecimiento, algo que tú señalabas. En nuestro país ha tenido un crecimiento sostenido por más de 60 años, crecimiento económico que solamente decreció en el 2003 con la crisis del sector financiero provocada por el hoyo de Baninte, el Banco Mercantil y otro, y Banco Caribe. Fueron 3 bancos, pero el de mayor magnitud fue el Banco Baninte. Y es la única etapa donde se suspendió el crecimiento económico de la República Dominicana. Pero fíjate que la forma en que hemos distribuido esa riqueza es lo que no ha sido realmente, fundamentalmente beneficiosa para los dominicanos. ¿Por qué esos diputados, en vez de traer a la palestra una discusión como la que han traído, a todas luces nefasta para los trabajadores, para los empleados, para los que tarde o temprano se beneficiarán de esos fondos, y para el país mismo por las repercusiones económicas que podría tener la estabilidad, no hicieron o propusieron una reforma a esa nefasta ley de seguridad social que tenemos en su conjunto? Bueno, porque el objetivo no es ese. El objetivo es llamar la atención en un momento determinado, sabiendo ellos que aunque sea verdad que se vaya a otorgar por ley ese 30% de los ahorros en los fondos de pensiones, es imposible que se haga ahora. ¿Por qué es imposible que se haga ahora? Porque esas leyes realmente, para ser aprobados, se cogen 1 año y hasta 2 años. Y cuando venga eso, ya nosotros habremos estabilizado la situación. ¿Por qué? Porque una ley tan importante como esta, para reformularla o para reformarla, usted tiene que llamar a todos los sectores, a vistas públicas, por ejemplo. Ahora, complaciendo algunas peticiones, se mandó a una comisión de economía que la discuta. Cuando esa comisión venga a rendir ese informe, ya habremos salido de esta crisis, primero. Segundo, esa comisión deberá recomendar que se llame a las asociaciones que tienen, a las instituciones que tienen esos fondos de pensiones, que son 4 en nuestro país, y todos sabemos cuáles son, que son los bancos comerciales más importantes del país, y a todos los sectores, inclusive el obrero y el patronal. Toda la gente sensata se ha opuesto a esto. Y me disculpan los amigos televidentes que puedan vernos. Y yo quisiera que me lo dieran inmediatamente. Yo tengo 2 o 3 pesos ahí y ya yo no califico para pensión. Porque cuando esa ley se puso en práctica, era para personas que tuvieran menos de 45 años cotizando. Yo empecé a cotizar los otros días.
ya un adulto mayor, y a mí no me queda como a muchísima gente, como a decenas de miles de personas. Pero hay otra cosa, señores, poner a los trabajadores, a la gente más golpeada, sobre todo, como decía Chesner, la clase media, a pagar su propia crisis. Miren, hay formas y maneras y fondos internacionales de contenciones de crisis a través de los cuales puede el país, el Estado Dominicano, accionar para conseguir fondos que no son los que precisamente se proponen estos sectores. Eso es una barbaridad. Y aquí se ha querido castigar. Miren, aunque Leonel Fernández dijo que se oponía, Luis Abinader lo dijo muy subrepticiamente porque no quiere cargar con la responsabilidad que estamos cargando nosotros, que nos estamos echando muchísima gente en contra, que quieren que le den ese dinero, porque por temores electoreros. Pero realmente ningún partido político, el único partido político que ha dicho que se opone a eso es el Partido de la Liberación Dominicana. Pero el PRM, la Fuerza del Pueblo, los partidos ¿cómo se llama?, emergentes, solamente el Partido Reformista ha planteado que está de acuerdo, porque esa es su trayectoria, esa ha sido su normativa, ir con la ola, no importa que esa ola se convierta en un tsunami que nos acabe. Señores, lanzar el 30% de los fondos de pensiones serían cerca de 300,000 millones de pesos. Más de 250,000 millones de pesos, y lanzar ese dinero a la calle a perseguir una producción diezmada, tal como decía Chesner. Recuerden que antes el peso decía un peso oro, porque tenía un sustento en lingotes de oro que estaban depositados en bóvedas del Banco Central. Eso no existe en ninguna economía del mundo. Hay personas o hay estados que tienen oro como forma de fortalecer su economía, pero fortalecer su economía en función de, por ejemplo, como tiene el Banco Central cerca de 11,000 millones de dólares en reservas monetarias netas para enfrentar las necesidades de compras internacionales y de enfrentar, inclusive a través de una política que se llama política de puertas abiertas del Banco Central, especulaciones con la moneda del dólar, y el Banco Central está autorizado por ley a intervenir el mercado cambiario, ya sea inyectando dólares o adquiriendo dólares o de cualquier moneda, pero en este caso el que tiene el peso en la economía dominicana es el dólar. Y usted va a lanzar a la gente. Hoy no hay una razón económica que diga por qué el dólar está subiendo. ¿Usted sabe por qué está subiendo? Porque hay sectores que le temen a que después de todas estas especulaciones que han habido, el dólar se escarezca. Y va a haber que hacer grandes importaciones, por aquello de que todas las importaciones prácticamente están paradas, así como las exportaciones. Y a la hora de demandar dólares, ellos las tendrán. Eso el gobierno deberá enfrentarlo a través del Banco Central, porque no puede permitir que en una época de marasmo económico como el que tenemos, porque aunque hay demanda de muchos productos y servicios de consumo, no estamos produciendo en la medida en que podrían demandar cerca de 300,000 millones de pesos que salgan a la calle. Esto usted sabe lo que va a hacer, que un plátano que está barato ahora, por la razón que fuere, o el pollo, que inclusive el gobierno ha intervenido y ya está repartiendo hogar por hogar pollo, podría ponerse a 100, 150 pesos la libra, porque todo ese dinero adquiriendo bienes y servicios de consumo que no hay, porque la producción no está paralizada, pero está muy diezmada, podría traernos serios problemas. Sí, realmente yo estuve leyendo un artículo de Alejandro Fernández W., un economista de larga data, una persona muy conocida en las redes sociales por vamos a decirlo así, lo simple de discutir
o de poner en conocimiento de manera muy, muy realista lo que son los elementos de materia económica. Y él hacía una crítica no solo al manejo gubernamental que se le ha dado a la AFP, sino también una crítica a la AFP, que yo estoy muy de acuerdo contigo. A veces las hipocresías me molestan mucho a mí, porque muchos de esos diputados oficialistas, diputados que hoy son de partidos que también son de la oposición política y senadores, no discutieron en favor de los trabajadores en el momento de que esa ley se estaba poniendo de relieve. Pero ¿qué es lo que sucede? Lo que siempre, exacto, de cierta semana José La Luz, era increíble el lobby que había ahí de parte de los bancos y de las entidades financieras, el lobby que tenía en el Congreso a la hora de la discusión de esa ley. Y esa ley, es verdad, es cierto que debemos revisarla, es cierto que debemos modificarla. Y como muy bien tú planteas, si se hiciera una modificación a la ley, la discusión sería tan larga en un tiempo que sabemos que estamos ya a paso de las elecciones. La discusión sería tan larga y el procedimiento que todos sabemos, el procedimiento congresual, que al final no sabríamos si antes de que se terminara la legislatura eso fuera posible. Porque imagínense ustedes que no se han puesto de acuerdo. Exacto, no hay forma. Entonces, esa es una de las cosas. Por eso te digo que hay personas que les gusta jugar, burlarse de la clase trabajadora. Y hay mucha gente de la clase media que, pese a los alivios que se han dado de parte del gobierno, que han sido buenos, pero que en su mayoría los alivios que se han dado han sido para la clase pobre, no para la clase media, porque la clase media igual, la mayoría de los que somos asalariados igual, el ISR se nos descuenta, igual tenemos que seguir pagando impuestos, quizás nos han postergado los préstamos, pero igual en su momento los intereses hay que pagarlos. Entonces, es una burla contra la clase media que tienen un sinnúmero de congresistas y yo lo repito, vemos que en estos días la tasa del dólar ha subido un poco, por lo mismo que tú dices. ¿Qué sucede? Sabemos que aquí hay un sinnúmero de compras y ventas que se dan y se hacen en moneda americana, como es la compra y venta de vehículos de motor. Eso está detenido. Por ende, esos dólares están acaparados de parte de todo compra y venta de vehículos de motor. También las remesas han disminuido. Por eso, esos dólares que se movían por la remesa, pues ya no lo tenemos. Y quien tiene dólares ha querido acaparar más, porque como yo le decía en mi comentario al inicio, la economía hoy en día es en base a la confianza que se mantiene, la estabilidad de la moneda. Entonces, como está pasando lo mismo que pasó en el 2003, cuando la gente empieza a crearle o se le crea a la persona la idea de que luego que pase la crisis no va a haber dinero, luego que pase la crisis no va a haber de dónde tomar. ¿Qué sucede? Que la gente empieza entonces al peso dominicano que tiene, a querer su dinero, tenerlo en una moneda fuerte que es el dólar norteamericano. Entonces eso ha creado una escasez del dólar y ha subido un poco el dólar, que no se tenía la proyección. Para este año la proyección del presupuesto que teníamos no era con el dólar como lo tenemos. Entonces imagínense ustedes que hemos dejado de ganar lo que se proyectaba a ganarse con el ITEVIS. Decía el ministro de Hacienda en esta semana que él es el más deseoso, ¿no? Ronald Guerrero decía, yo soy más deseoso de que en este mes de mayo, que sabemos que por el asunto de las madres se compran muebles, se compran electrodomésticos, yo quisiera que a la Hacienda Nacional le entre el ITEVIS de eso. Yo quiero que se reactive la economía, pero tendremos nosotros que tener en cuenta que el país ha dejado de percibir y no va a percibir para este año el dinero que le entra por los cruceros, el dinero que le entra por el turismo, el dinero que le entra por los impuestos de los vuelos. Entonces, todo eso, por eso que el ahora... El impuesto que más rápido llega a las arcas del Estado es el de las gasolinas, el de los combustibles, que son alrededor de 100 pesos por cada... no siempre entre muchos, más de 60 pesos, ahora quizás no tanto, pero inclusive, por ejemplo, un galón de gasolina premium tiene que estar pagando actualmente alrededor, con los precios actuales, más de 60 pesos, porque ahí están los precios de paridad de importación, el selectivo al consumo, que es una barbaridad, los impuestos que nosotros pagamos, inclusive
hasta para solventar los partidos políticos, todas esas barbaridades que tenemos. Pero bueno, de todas maneras, las recaudaciones se han caído de todo punto de vista. Las remesas, el turismo, el combustible, todo, porque usted iba, ya se está moviendo un poco, pero usted iba a una estación de gasolina a echar combustible y decían, aquí no se han vendido 3,000 pesos. Eso es increíble. De todas maneras, esto deberá cambiar y nosotros cambiaremos con ello también. Debemos hacer nuestra última pausa comercial. No le cambie, que en breve continuamos con muchísimo más de Ni Más Ni Menos. Sí, muy buenas noches. Reiteramos pues la bienvenida a este programa Ni Más Ni Menos. Como siempre, discutiendo temas de actualidad, tanto actividad política como actividad social. Hoy en día nos ocupa lo que, como muy bien dice Saturnino, queremos nosotros salir. Hoy me junté con un amigo, me dice, yo no me hables del coronavirus, pero es imposible que ese tema salga de las conversaciones diarias. Me dijo, no me hable de eso, eso me tiene la mente loca, donde quieran me hablan de eso. La realidad es que yo escuché decir al doctor Hanna, si tú recuerdas, fue famoso porque decían que era médico de cabecera del doctor José Francisco Peña Gómez. Y lo escuché decirle en un programa con Julito Jacín, a quien siempre veo muy a menudo por la mañana. Todavía cuando los programas se hacían de en vivo desde los canales, decirle, yo le recomiendo a la gente que no vea mucha televisión y que esas redes sociales no la abran por ninguna forma, porque es lo que se van a morir de depresión. Oigan música, lean, tómense su trago, hagan lo que quieran, pero no escuchen de eso y no permitan que le hablen mucho de esa pandemia, porque se van a deprimir. Sí, mira, nosotros tenemos pendiente un día de esto traer un psicólogo para hablar un poco de cómo afecta a nivel psicológico y psiquiátrico lo que es el exceso de información. Claro. Y muchas personas, yo decía que no lo va a matar el COVID-19, sino lo va a matar pues ese seguimiento que le dan a la enfermedad, de que todos los días saben cuántas personas van, que no ven lo positivo, porque por ejemplo se fijan en cuántos nuevos infectados, pero no se percatan de que hay más personas por día que se sanan que aquellos que se infectan, y más gente que se sana que aquellos que se mueren. Entonces está esa negatividad y es importante que la gente tenga cuidado con eso, porque recuerden que la mente es la estabilidad del cuerpo, y si usted entonces inicia a pensar que se va a infectar de eso, que a veces que tengo un dolorcito en la garganta, ya que tengo el COVID, empieza ahí, cuando viene a ver, cae usted en un estado depresivo. Hay que tener mucho cuidado con eso. Yo estaba leyendo en esta semana algo que escribían con respecto también a lo que es la obsesión con la limpieza, y decía un médico psiquiatra que eso tiene que uno tener cuidado, porque hay gente que van a caer en lo que nosotros llamamos como una situación psicológica, que por ejemplo, Ramón Arturo, en el caso de los guantes, la gente le da una sensación de protección, pero no es por los poros que entra la enfermedad, y no tienen un manejo adecuado de ese tipo de cosas. Entonces yo creo que lo más importante que la mascarilla, más importante que los guantes, es usted tratar de mantener su sistema inmune fuerte, hacer un poco de actividades físicas diarias y mantenerse bien alimentado dentro de lo que pueda, y consumir suplementos alimenticios como vitaminas y demás.